Pues mi gente, es John Agua. Vivo en esta oportunidad. Me encantaría poderles decir que esta noticia que estoy a punto de mostrar es un chiste, pero la realidad es que el único chiste es el país, de Inglaterra, país en el que llevo viviendo más de 10 años y que está en una competencia fuerte, fuertemente disputada con Canadá, por ver quién puede ser el país más progre. ¿Ok? Inglaterra está haciendo lo posible para llevarse ese título, ese primer lugar. Les quiero mostrar la más reciente agenda que planean implementar utilizando policías encubiertas y ponerles a trotar por las calles. ¿Por qué? Pues escuchan acá. These women aren't friends out for a run. They're actually undercover police officers taking to the streets in Surrey as part of a new operation trying to stop people catcalling and harassing female runners. We get honked at, the staring, the hanging out of the window just to look at us, and it's so prevalent. And police teams are ready to intervene the moment the officers are beeped at, followed, or shouted at, pulling people over. Those kind of behaviours may not be criminal offences in themselves, but they still need to be addressed. And of course, the people that are likely to commit those kind of behaviours. Ok, entonces, varias cosas. Primero, la policía piensa que es un buen uso de los recursos del Estado, del dinero de los contribuyentes, el poner a en unos shorts pequeños y unos pantalones ajustados a correr por las calles para que hombres las puedan piropear, para que subsecuentemente las patrullas policíacas ocultas que están siguiendo a estas mujeres trotando por las calles puedan ir a detener a esos hombres y puedan hablar con ellos. Ahora, no es un crimen y no lo pretenden volver un crimen, entonces la premisa sería ¿por qué siquiera molestarse? Si esto es algo tan terrible que necesita montar una operación encubierto para tratar de detenerlo, entonces ¿por qué simplemente no lo vuelven un crimen y ya? Al fin y al cabo, cosas más insólitas existen y ocurren todos los días en Inglaterra que el criminalizar piropos en la calle, ¿ok? Ahora bien, ustedes saben, desde hace muchísimos años, porque yo soy maracucho y pues en Maracaibo una mujer atractiva que esté caminando por la calle va a recibir 10.000 millones de piropos, ¿ok? En un día común y corriente. Y yo siempre he dicho que me parece una absoluta bajeza, me parece una cosa que no solo es de mal gusto, es una cosa bastante extraña, ¿ok? Es como esa mentalidad de el complejo de Napoleón, que eres una persona que es lo suficientemente corajuda, envalentonada para hablarle públicamente a una mujer, pero solo cuando estás rodeado de tus amigos, de tus compañeros, de tus panas, y solo cuando estás haciéndolo ya sea montado, encaramado en un edificio en el que estás construyendo y la mujer está en la acera caminando, o cuando vas en un auto y estás pasando a 60 kilómetros por hora y dices, mi amor! O le tocas la bocina. Es una cosa totalmente ridícula. Pero esos hombres que supuestamente tienen esta valentía para hablarle a las mujeres, ¿por qué simplemente no se detienen y hablan con ellas? ¿Por qué no tratan de tener una conversación a ver si quizás la mujer está interesada en ello? Entonces es una cosa realmente asquerosa, ¿ok? Una cosa asquerosa, una cosa que demuestra que esos hombres tuvieron una falta de figura paterna, que les enseñara cómo tratar a las mujeres y cómo comportarse en la sociedad en general, ¿ok? Sin embargo, el tratar de hacer parecer que esto es uno de los problemas que un país como Inglaterra debería estar actualmente manejando, cuando al mismo tiempo nosotros tenemos cosas como estas, en las que el año pasado se hizo un reporte que indicó que la policía no logró resolver un solo robo en casi la mitad de los vecindarios del país. En casi la mitad de los vecindarios de Inglaterra y Gales, ¿ok? No lograron resolver un solo robo, ni uno solo. Esto significa que en casi la mitad del país tú puedes meterte a la casa de alguien, robarte sus cosas y lo más probable es que ni siquiera traten de investigar quién fue la persona que lo hizo. Por eso es que también tenemos estadísticas recientes que indican que alrededor del 60% de los ciudadanos británicos que son víctimas de algún tipo de crimen ni siquiera se toman la molestia de reportarlo a la policía, porque saben que nada va a ocurrir, entonces es un desperdicio de tiempo, ¿ok? Encima de eso también tenemos las cifras del año pasado que registran que hubo un aumento de 10% del crimen en el último año. Em, También tenemos algunas otras cosas que me parecen bastante curiosas. Miren, ¿acaso esta implementación de buscar detener a hombres para decirles lo mal que está piropear a mujeres en la calle, acaso lo van a hacer en grupos, en comunidades donde haya una gran cantidad de inmigrantes? Me pregunto. Quizás de inmigrantes de países como Afganistán, me pregunto. Porque resulta nosotros tenemos cifras que muestran que hombres de Afganistán viviendo en el Reino Unido son alrededor de hasta 22 veces más propensos a cometer delitos
de asaltos de ese tipo en contra de mujeres que ciudadanos británicos. Ahora, los medios de comunicación progres en el Reino Unido han hecho hasta lo imposible para tratar de decir que esa cifra está viciada, está manipulada, porque data del censo del año 2021 y desde el 2021, debido a la crisis en Afganistán, han ingresado muchos afganos al territorio nacional, entonces se está utilizando una población que en realidad es mucho más pequeña de la población actual. Sin embargo, inclusive los medios de comunicación progres que han estado tratando de acusar a personas como Nigel Farage de ser un mentiroso por haber dicho esa cifra de 22 veces más probable, han tenido que admitir que la cifra real probablemente es 3 veces más probable. Entonces no pasa nada, pero ya va, yo pensé que los inmigrantes, especialmente provenientes de países cuyas culturas son diamétricamente opuestas a la del Reino Unido, eran inclusive mejores personas que los que nacieron en el Reino Unido o los que venían de culturas similares. Porque eso es lo que dicen estas personas. Dicen, no, pero ¿por qué debería estar molesto? Porque están llegando balsas todos los días de supuestos refugiados que siempre son hombres jóvenes y nunca tienen las mujeres, nunca tienen los hijos ahí. Siempre son los hombres jóvenes la balsa de supuestos refugiados, ¿ok? Porque eso te molesta, claro, porque no es un racista. Pues entonces yo me pregunto, ¿por qué entonces debería ser visto como algo menos que un problema el que se esté dejando entrar a una enorme cantidad de personas provenientes de un país y una cultura que ya se ha demostrado, por lo menos, inclusive con las cifras de la forma en la que las tratan de expresar sin tener datos extra que no tengan personas como Nigel Farage? Porque recuerdan, el último censo fue el del 2021, entonces están tratando de inferir. Es probable que sea mucho menor a el 22 veces más probable, probablemente sea 3 veces. Inclusive en esa premisa, de igual forma son mucho más propensos a cometer este tipo de crímenes. Entonces me pregunto, ¿van a poner a estas mujeres a correr en comunidades de mayoría de musulmanes? ¿Las van a enviar a ciudades como Birmingham, a ciudades como Bradford? ¿Las van a enviar a las zonas en Londres que tienen comunidades donde la gran mayoría de las personas son musulmanes? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente no, porque eso será considerado un crimen de odio. Eso será considerado discriminación. Porque claro, cuando lo hace una persona de una minoría, está perfectamente bien y no podemos comentar nada al respecto. Literalmente, un par de días atrás, se supo una noticia absolutamente insólita en la que un hombre nigeriano, intoxicado, que había agredido de esta forma a un adolescente, se libró de la cárcel. No va a tener que pasar un solo día en la cárcel, ni una sola hora en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque el juez dijo que la víctima venía de antecedentes problemáticos y había tenido una vida muy difícil, ¿ok? Debido a que este hombre nigeriano había tenido una vida muy difícil, el juez determinó que esto simplemente era una aberración momentánea y no algo que realmente representaba quién era él. O sea, absolutamente insólito, absolutamente insólito. Ni hablar de todos los escándalos de antaño que nosotros ya sabemos, los escándalos relacionados al grooming, en la que una inmensa cantidad de personas, mayoritariamente de ascendencia pakistaní, básicamente se pudieron salir con la suya durante años con una enorme cantidad de abuso, una enorme cantidad de víctimas solamente porque las autoridades tenían miedo de decir algo al respecto por ser tildados de xenofóbicos, racistas o islamofóbicos, ¿ok? También, obviamente, tenemos reportes como estos que muestran que el hurto en tiendas en el Reino Unido alcanza su nivel más alto en 20 años y las pérdidas superan las 2.000 millones de libras. Pero nuevamente, lo más importante es el que se pueda hablar con hombres británicos, ¿ok? Porque nuevamente, ustedes me lo preguntan a mí. Si nosotros tuviésemos un escenario donde hay una persona de origen pakistaní, afgano o de algún grupo de minoría que ha sido visto piropeando a una de estas policías encubiertas, lo más probable es que la patrulla de policía en ese momento resulta que no estaba viendo. En ese momento estaban mirando al lado, se distrayeron porque había una paloma ahí montada encaramada encima de una estatua y por eso no lo vieron, ¿ok? Si me lo preguntan a mí, vamos a ver cuáles van a ser las personas que va a detener la policía para hablar con ellos, ¿ok? Pero les quiero mostrar también parte de este fragmento donde explican el porqué, la necesidad de hacer este operativo. Hi, I'm Abby. I'm going out on my afternoon run. I enjoy running. I'm trying to get fitter and trying to get a bit more cardio done. What happens if I do get catcalled? I feel diminished. I just feel uncomfortable. It just makes me feel a little bit like, what are they getting out of it? It makes me feel uneasy. And then instantly it's just ruined my run. I just don't want to, My name is PC Abby Hayward. I work out of North Division, so I'm on Runnymede Safer Neighbourhood team. So the change I'd like to see is for people to recognise that it's not right, it's
not just a small act, it's a thing that can make someone feel really quite uncomfortable. So I think it's important Surrey Police are taking it so serious. It's one of our force priorities, and for me that makes me feel proud to work for Surrey Police, because for me it's such a personal experience, and I know for a lot of other, if not all other women. Nuevamente, es una de sus más grandes prioridades en la policía de Surrey, el detener para regañar a los hombres que piropean a mujeres corriendo la calle. Esa es una de sus más grandes prioridades. Absolutamente increíble. Y miren, ella dice, yo estoy pensando que sacó ese hombre de ese comentario y eso me arruina el día. Miren, entiendan algo. Una vez más, yo he condenado este tipo de comportamientos toda la vida. ¿Ok? He sido consistente en esto toda la vida. Siempre me ha parecido una cosa increíblemente baja y repulsiva. Sin embargo, el tratar de hacer parecer que no es más de lo que es un comentario pasajero, por mucho que los comentarios te puedan no gustar, pero eso es lo que es, un comentario pasajero. Tú permites que ese comentario te afecte o no. Por ejemplo, cuando yo vivía en Maracaibo y yo tenía el cabello amarillo fosforescente que parecía un Pikachu, cuando yo estaba en el proceso de tratar de llegar a tener ese color, y yo me lo pintaba yo mismo, tenía el cabello que si rojo, que si rojizo, parecía un Charmander, parecía un Pokémon Charmander, ¿ok? Literalmente cada vez que yo salía a caminar, cuando yo iba a la Plaza República, cuando iba caminando a la vereda del lago, un pocotón de personas decían, gritaban de los autos, gritaban de los edificios que están en construcción, decían cosas como cerro prendido, no sé qué. Entonces, una vez más, personas van a comentar, personas van a decir cosas, personas van a insultarte o darte cumplidos, cumplidos que no te gusten, cosas que no te agraden, y tú puedes decidir no dejar que esa cosa te afecte. Y no solo eso, le pregunto a ustedes, a las mujeres en la audiencia, ¿qué acaso la mayoría de ustedes de por sí no va corriendo teniendo auriculares, audífonos puestos? La gran mayoría de las personas que salen a hacer ejercicio salen con audífonos puestos, que de por sí, tengo que decir, me parece una muy mala idea hacer algo como eso, especialmente si vives en lugares de alto crimen o si estás corriendo, caminando en la noche o se pudiese decir incluso en cualquier instancia. ¿Ok? Por ejemplo, lo que yo haría es que yo me pondría, y esto es lo que yo hago cuando saco a pasear a Max, me pongo un auricular en un oído, ¿ok? Para tener todavía uno destapado, para de esa forma no perder ningún tipo de detección posible de algo que está ocurriendo, ¿ok? Poder todavía escuchar lo que está pasando en tu entorno. Pero nuevamente, eso haría que pues la mayoría del tiempo ni siquiera tú vas a escuchar lo que te van a estar diciendo, ¿ok? Pero el que esta mujer, que es una policía, dice, me arruinó el día por completo el que me hicieran un piropo en la calle. Y luego la gente dice, no, pero ¿por qué? Hay algunos hombres que dicen que quizás no es una buena idea el tener a mujeres al frente de las filas de la policía, ¿ok? Por ejemplo, lo que vimos en el escenario de Manchester, el aeropuerto de Manchester, donde hubo un gran escándalo porque unos hombres, si no me equivoco, de ascendencia pakistaní también, o afganos, no estoy seguro, hice un video al respecto tiempo atrás. Básicamente hubo una controversia porque un policía pateó a uno de ellos mientras que estaba en el suelo, lo pateó en la cabeza, y no existía el contexto de lo que había ocurrido antes. Después, meses y meses más tarde, se publica todo el video y ese mismo sujeto que había recibido la patada había asaltado a múltiples policías, incluyendo a una mujer a la cual le había partido la nariz. Y se publicó el video unas semanas atrás y la policía, la mujer con la nariz partida, está llorando desesperadamente y se sienta en el piso y llora y llora. Y miren, no es agradable que te rompan la nariz, ¿ok? A mí me la ha roto varias veces, no es agradable. Pero si eres policía, me vas a disculpar, no puedes estar reaccionando de esa forma a algo como que te pegaran en la nariz. No puedes. Simplemente no puedes. Si eso lo hubiese hecho un hombre, hubiese sido ridiculizado y humillado por toda la internet. Nadie hubiese sentido simpatía porque un hombre le partieron la nariz y se puso a llorar y dejó por completo de hacer su trabajo. ¿Ok? Si tú decides ser policía, tú tienes que asumir que esto es un trabajo en el cual tú estás expuesto a tener que enfrentarte a criminales, a personas violentas y agresivas. Ven usted la cantidad de veces que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, policías que les disparan múltiples veces y aún así ellos siguen con su trabajo y defienden a sus compañeros y hacen lo suyo. Y cuando un policía no lo hace, inclusive si le han disparado y ese policía se sienta ahí en el piso y abandona a sus compañeros, ese policía típicamente es condenado ampliamente en la internet. Entonces, una vez más, esto es otro ejemplo más de la decadencia de Reino Unido. Pero bueno, miren, con eso termino este obviamente. Hasta la próxima. Paso.